Ya inició la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2023 con sus primeros 3 partidos y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió el día de ayer. Bueno, y comenzó la acción en esta segunda semana de Copa Centroamericana, que muy rápido se nos va a ir la fase de grupos, porque como saben será durante todo el mes de agosto, todas las semanas habrá partidos y por ende ya cuando termine el mes tendremos listos los clasificados a los cuartos de final. Entonces hoy vamos con el repaso de lo que sucedió en los primeros 3 encuentros de la fecha número 2. 2 partidos tuvieron ganador, el otro se fue en un empate y comenzamos el repaso con el que fue a primera hora cuando el Verdes de Belice cayó 0-3 frente al Alajuelense de Costa Rica en el FFB Stadium de Belmopán, la capital de Belice. Un desafinado equipo tico que sufrió poco a pesar de la baja contundencia que tuvieron en el partido. Costó que se abriera el marcador, pero apareció un trayazo de Michael Barrantes que desde lejísimos clavó el primero del partido al minuto 41. La relativa calma llegó hasta el minuto 54 cuando el panameño Freddy Góndola aprovechó una serie de rebotes para poner el segundo del encuentro y el marcador que se cerró con la anotación de Aarón Suárez en el cierre del partido ya al minuto 88 para el definitivo 0-3 final y los 3 puntos para los de Costa Rica. Bueno, y aquí Alajuelense y también su técnico Andrés Sekarevich, el principal responsable, siguen arriesgando bastante porque continúa la rotación de futbolistas. Lo ha estado haciendo tanto en el torneo local en Costa Rica como en esta Copa Centroamericana y que hace que prácticamente no tenga un 11 titular definido, sino que está rotando sus mejores figuras para tratar de sacar todos los resultados. De momento en la Liga de Costa Rica no le está saliendo tan bien, pero en Copa Centroamericana ha salido bien parado. Sus primeros 2 partidos consiguió la victoria frente al Olancho en la jornada número 1 y ahora sacó el resultado de visita frente a un Verdes que fácilmente le pudo haber metido más goles y creo que aquí viene la crítica. Alajuelense pues sigue sacando, como decíamos, los puntos, se mantiene con un paso muy firme en esta Copa Centroamericana, pero frente a un cuadro de mayor solvencia y que también le imponga más en ataque, Alajuelense puede tener problemas. Verdes evidentemente no le impuso ninguna resistencia y aún así al Alajuelense le costó abrir el marcador, le costó también golearlo, porque me parecía que esa era la vía que tenía que hacer el resultado del partido, que Alajuelense sacara una buena cantidad de goles y bueno, saca 3, que no está mal, pero pudieron haber sido más. Así que sigue sin convencer este conjunto tico, pero que ya ha sacado los 6 puntos en sus primeras 2 fechas y precisamente lo vamos a ver en la tabla de este grupo D, donde están ubicados ambos equipos. Ahí vemos al Alajuelense de momento líder en solitario con los 6 puntos, Motagua que tiene 3, no ha jugado en esta segunda fecha, eso sí, Sporting San Miguelito que hará su debut en esta segunda jornada y en el fondo Olancho con 0 puntos, un -1 de gol diferencia y Verdes que ya se empieza a hundir en el fondo de la tabla con el -8 luego de sus 2 derrotas por goleada y además ambas en casa, una de Motagua y la otra ahora del Alajuelense. Les recuerdo que el otro partido de esta fecha número 2 se va a disputar el día de hoy cuando Motagua se enfrente al Sporting San Miguelito en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa, ya para completar esta segunda fecha. Y también les recuerdo los partidos de la fecha número 3 en este grupo: Sporting San Miguelito frente al Verdes el próximo miércoles 16 de agosto en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, y Motagua que se va a enfrentar al Olancho el jueves 17 de agosto en el estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. En esa tercera fecha será el Alajuelense precisamente el que descanse. Continuamos ahora con el segundo partido del día cuando el Cobán Imperial de Guatemala igualó 0-0 sin goles con el Universitario de Panamá, esto en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala. Partido que en su mayoría fue dominado por el conjunto Chapín, que una y otra vez tocó la puerta del arco defendido por Joseph Esquina, el portero del cuadro panameño, pero sin precisión para poder ponerse en ventaja, junto a algunos tímidos asomos del Universitario en ataque, pero sin más. Se fueron 0-0 al descanso y en la segunda mitad los panameños se animaron un poco más en ofensiva, pero la dinámica fue más o menos la misma, con el Cobán Imperial tirado en ataque, pero nunca llegó el gol para ellos y así se fueron consumiendo los 90 minutos para que se repartieran los puntos allá en Guatemala. Y aquí creo que quedan pocas conclusiones más que la falta de definición del Cobán Imperial, que tienen que mejorarla, porque eso fue lo que principalmente afectó que al final el partido se fuera sin goles.
sí tuvieron una buena definición o una buena contundencia, al menos en el primer partido cuando visitaron al Jocoro. Tal vez encontraron menos resistencia que la que propuso el Universitario, pero sí esa crítica constructiva para el conjunto de Guatemala, mientras que el Universitario saca un buen resultado de visita que ahora tiene que consolidar con ganes en casa para que esto signifique algo, para que les ayude en sus pretensiones para clasificar a la siguiente ronda. Y vamos a ver cómo está la tabla de este grupo, el grupo A, en donde están ubicados ambos equipos. El Cobán Imperial, que de momento se queda con el liderato con esos 4 puntos a los que llegó con el empate. El Saprissa en segundo lugar con 3 unidades. Universitario, que suma su primera unidad en esta Copa Centroamericana. Y ya después tenemos tanto a Cartaginés como a Jocoro, que perdieron sus primeros partidos. Ahí la diferencia de gol es lo que hace que el equipo salvadoreño esté en el fondo, pero ambos que no han sumado. El otro partido del grupo en esta segunda fecha será cuando Jocoro se enfrente al Saprissa el día de mañana en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula en Honduras. Y también les recuerdo la fecha número 3 del grupo. La próxima semana, Universitario frente a Jocoro el martes 15 de agosto en el Estadio Universitario de Panamá, y el Cobán Imperial contra el Cartaginés el martes 15 de agosto también, ambos serán el martes, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala, y el Saprissa será el equipo que descanse en esa tercera fecha. Y finalmente la acción del día se cerró con el partido en el que el Real Estelí nicaragüense venció por la mínima 1-0 al Olimpia hondureño en el Estadio Independencia de Estelí en territorio nicaragüense. Una enorme victoria para el Tren del Norte, que entró con todo en una primera parte en la que se comió por completo a los albos. Dominó en control de balón y en ocasiones de peligro, hasta que eso le dio frutos con el gol de Harold Medina, que tras intentarlo un par de veces, en esta ocasión sí tuvo recompensa. Un centro de Byron Bonilla lo encontró solo en el área y cabeció para el 1-0, que se hizo gigante durante el resto del encuentro. Olimpia intentó responder en la segunda mitad, en la que ciertamente contrarrestó el dominio pinolero, pero nunca consiguió generar el suficiente peligro para sentir que se podía llegar al empate, y los de Estelí supieron sufrir defendiendo con todo muy bien y se dejaron 3 puntos de oro en casa. Bueno, en este partido el Real Estelí da un golpe sobre la mesa muy importante de cara ya no solamente a sus pretensiones de clasificar a la segunda ronda, porque me parece que queda en una muy buena posición, consigue los 6 puntos de sus 2 partidos en casa y ahora tendrá que ver qué puede pescar fuera de casa en condición de visitante, pero me parece que es más el hecho de ganarle al actual campeón de Centroamérica, hacerlo pues sí sufriendo en ciertos momentos, pero con mucha solvencia, con mucha actitud, que eso fue lo que estábamos comentando la semana anterior precisamente. Ese tipo de cosas son tal vez ese último paso que le falta al fútbol nicaragüense para ya consolidarse en la élite de Centroamérica, creérsela, saber que pueden competirle a cualquier otro equipo de la región, y eso me parece que es el mensaje que enviaron el día de ayer. Muy bien por ellos, que como les digo sacan las 2 victorias en casa, y en el Olimpia se encienden todas las alarmas, porque de 6 puntos posibles han conseguido solamente 1, y esto complica sus posibilidades de siquiera avanzar a los cuartos de final, porque ahora, dependiendo de lo que suceda en los partidos, además en la fecha número 3 ellos no participarán, así que verán cómo tendrán el panorama para las fechas 4 y 5 cuando cierren su participación, pero podría fácilmente complicarse mucho. Evidentemente necesitan las 2 victorias restantes, pero como les digo, ojo, porque el Olimpia empieza a creerse que se puede quedar fuera en esta fase de grupos. Veremos lo que puede hacer en sus partidos restantes, y vamos a ver precisamente la tabla de este grupo B, comandado por el Real Estelí con esos 6 puntos que estábamos comentando, líder en solitario y por bastante. Luego tenemos al CAI, que sacó el punto precisamente frente al Olimpia la semana anterior, aún tiene que jugar esta semana, pero está de momento en ese segundo lugar, porque la diferencia de gol envía al Olimpia al tercer lugar por haber caído frente al Real Estelí. Tiene -1, mientras que el conjunto panameño tiene 0. Y ya después tenemos al FAS, que aún no ha hecho su debut, lo hará en esta jornada, y el Xelajú en el fondo luego de la derrota que sufrió en la primera jornada precisamente frente al Real Estelí. Como les decía, Xelajú frente al FAS será el partido que se juegue el día de hoy para cerrar la acción en este grupo B, mientras que la próxima semana, en la fecha número 3, FAS se va a enfrentar al Real Estelí el martes 15 de agosto en el estadio Las Delicias de Santa Tecla, allá en El Salvador. Aquí de momento
ese es el escenario que está previsto que se dispute, porque incluso en la página de CONCACAF dice Estadio Cuscatlán, pero creo que ya habían aclarado que no era así. Estamos a la espera de que el FAS lo confirme, pero de momento sería en el Estadio Las Delicias, y el otro encuentro será entre el Xelajú y el CAI el miércoles 16 de agosto en el Estadio Pensativo de Antigua, Guatemala. Y también les recuerdo, aunque ya hablé de algunos de esos partidos, cuáles son los que van a completar esta segunda jornada, que serán partidos el día de hoy, 3, y el día de mañana ya para cerrar esta fecha número 2, así que ya los pueden ver en pantalla. Hoy, miércoles 9 de agosto, Herediano se va a enfrentar al Águila en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. Xelajú lo hará frente al FAS, como estábamos hablando, en el Estadio Pensativo de Antigua. Motagua lo hará frente al Sporting San Miguelito en el Estadio Chelato Uclés de Tegucigalpa. Y el día de mañana los últimos dos encuentros, Jocoro Saprissa en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, y Diriangén, que se va a enfrentar al Comunicaciones en el Estadio Cacique Diriangén de Diriamba. Y aquí evidentemente estaremos el día de mañana para comentar lo que suceda en los siguientes 3 partidos, para comentar también el panorama de todos estos equipos que, al ser solamente 4 partidos por cada uno, ya con esta segunda fecha podemos ir definiendo muchas cosas, viendo las pretensiones de equipos, viendo sorpresas como que el Olimpia tiene posibilidades de quedarse por fuera, también la gran actitud que ha tenido el Real Estelí, que complementaba no solo en actitud sino también en puntos, en victorias, y con unas buenas posibilidades de meterse a los cuartos de final. Entonces todo eso lo estaremos comentando ya con el panorama más claro conforme se vaya dando esta jornada 2 y también la próxima semana con la jornada 3, y así seguiremos en toda esta fase de grupos de la Copa Centroamericana. Como siempre, quiero conocer sus opiniones, que las dejen aquí abajo en los comentarios de este video. Si no están suscritos, háganlo, porque aquí seguiremos paso a paso toda esta Copa Centroamericana 2023, y por eso nos veremos en un próximo video hablando de este torneo.